Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuando con pues, la capacitación de MDB, Message Driven in Java, como les había comentado, vamos a entrar a la parte práctica en esta sección 2.2 y vamos a trabajar con Tomcat para Enterprise Edition y bueno, he creado también un repositorio para este ejemplo. Eh, este repositorio es privado, así que lo voy a compartir en los comentarios del video para que puedan descargarlo, ¿no? Por ahora está así vacío, pero vamos a trabajar, en este caso voy a subir las fuentes a este repositorio, ¿no? De cómo quede el ejemplo. Entonces, miren, ya tengo abierto aquí STS para poder trabajar con con el ejemplo del MDB. Lo que sí les voy a comentar es, y que lo vamos a ver a detalle, es de que no solamente se trabaja cuando son componentes empaquetados tipo EAR, ¿no? Que son los MDBs. No solamente vamos a trabajar con Tomcat para Enterprise Edition, sino que vamos a integrar también una herramienta que es el ActiveMQ, que nos va a permitir la gestión de las colas en este caso, ¿no? También se hace gestión de tópicos a través de esta herramienta, pero bueno, en este caso solamente vamos a trabajar con un ejemplo básico, sencillo, eh, y vamos a trabajar con, en este caso, enviándole mensajes a una cola. Bien, entonces, una vez que ya tenemos abierto el ID STS, ¿no? En este caso yo he elegido un workspace, que lo tengo acá, en repositorio swgit, sobre esto voy a trabajar. Y bueno, ese workspace lo he abierto acá y bueno, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es crear un proyecto de tipo Maven. Como les había comentado anteriormente, vamos a trabajar con Maven para poder gestionar rápidamente lo que son las dependencias y no tener que estar agregando quizá librería por librería y eso, ¿no? Entonces Maven nos permite gestionar de una forma eh, eficaz y bastante sencilla las dependencias que necesitemos. En este caso entramos a Maven, ¿no? Nuevamente, nuevo, new, file new, other, y luego nos vemos a Maven y a Maven Project. En Maven Project damos en siguiente. Y bueno, aquí nos va a pedir ciertos datos para poder continuar. En este caso, por defecto vamos a utilizar el workspace que tenemos. Luego le damos clic en siguiente. Aquí en el filter se nos da a nosotros, vamos a colocar un archetype con el que vamos a trabajar, en este caso con root, para tener, en este caso, con este arquetipo nosotros vamos a manejar digamos, eh, el proyecto principal, ¿no? Luego, dentro de este vamos a agregar dos módulos, un módulo que es para eh, el módulo de JB y el otro módulo para la parte de el empaquetamiento en tipo EAR. Vamos a esperar que cargue un momentito y en cuanto encuentre el archetype, todavía lo está buscando, aquí abajo lo vemos, ¿no? Está cargando. En cuanto lo encuentre, me va a mostrar en esta lista, lo seleccionamos y continuamos con ello. Ok, una vez que ya lo encontró, le damos clic sobre dicho archetype y le damos clic en siguiente y vamos a colocar un group ID. Bueno, en este caso yo estoy colocando con mi nombre, ¿no? Robert Ramírez. En este caso el artifact es el nombre de cómo vamos a llamar el proyecto. En este caso le voy a colocar ejemplo MDB, la versión 1.00 y bueno, y un package, ¿no? Bueno, le vamos a colocar invasivo el package. Así que bueno, lo dejamos ahí y le damos clic en finalizar. Esto nos va a crear una carpeta y dentro de la carpeta, bueno, unos archivos project que son propios en sí de la herramienta y un archivo POM que va a contener en este caso los módulos.
que vamos a añadir. ¿Cómo añadimos los módulos? ¿Cómo añadimos los módulos? Bueno, en este caso, antes de pasar con ello, vemos toda la información que hemos ingresado, ¿no? Toda la información que hemos ingresado en las pantallas anteriores con respecto a la información Group ID, Artifact ID, Version, el nombre, por ejemplo, también. Bueno, lo dejamos aquí esto por un momento y nos vamos a Overview dentro del mismo .xml y aquí vamos a crear los módulos que vamos a necesitar. En este caso vamos a necesitar dos módulos, uno que corresponde al módulo de JB y otro para el módulo de AR. Damos clic en este caso en módulos, en Create, ¿no? Aquí tenemos que colocarle un nombre al módulo. En este caso, por ejemplo, le puedo colocar ejemplo mdb ejb. Ok, luego damos clic en siguiente y aquí nos va a pedir un archetype también, ¿no? En este caso nosotros vamos a trabajar con el archetype que es EJB Java EE6. Vamos a esperar que cargue el archetype y lo vamos a seleccionar. Esperamos un momentito. Bien, una vez que encontró el archetype, lo seleccionamos y le damos clic en siguiente. Aquí igual vamos a tener que colocar el Group ID ya lo jala, ¿no? del proyecto principal y nos pide un package. Y aquí el package le vamos a colocar, por ejemplo en mi caso le voy a colocar con robertramírez.ejb. Ok, listo. Una vez que ya hemos definido los datos que nos piden, el módulo, le damos clic en finalizar. Ya, aquí nos da un mensaje que el componente .xml del proyecto ha sido modificado. Bueno, damos clic en cerrar y lo vamos a guardar. Aquí vamos a verificar algo. Vamos a verificar, aquí de Overview pasamos a .xml para ver en texto, formato XML. Y vemos, por ejemplo, que ya se añadió el módulo de JB que hemos creado y que está acá, ¿no? En su lado izquierdo, en el panel del lado izquierdo, podemos ver el nombre del módulo, EJB, y el paquete que hemos definido por defecto, ¿no? También podemos ver su .xml para ver qué he añadido. Aquí, por ejemplo, encontramos una sección de parent, ¿no? Que es en este caso nos indica quién es el padre de este módulo, en este caso el proyecto principal, y nos da sus datos, ¿no? El Artifact ID, Group ID, Version, esos datos que los encontramos en el PON del proyecto. Y bueno, los datos que hemos proporcionado también al crear el módulo, ¿no? El Group ID, el Artifact ID, la versión. El empaquetado en este caso va a ser de tipo EJB, el nombre ejemplo mdb.jb como lo hemos establecido. Y luego nos da unas dependencias por defecto con respecto a la API de Java Enterprise Edition, la versión 6, y los plugins que son de Maven, ¿no? Para la compilación. Bien, eso lo dejamos ahí por el momento. Y bien, y lo siguiente que vamos a hacer es agregar el siguiente módulo correspondiente al módulo EAR, ¿no? Nos vamos al .xml principal. Y aquí de la misma forma como hemos agregado el módulo EJB, vamos a agregar el módulo EAR. Entonces le damos clic aquí en módulos, Create, y nos va a pedir un nombre. Bueno, en este caso le vamos a colocar ejemplo mdb EAR. Ok, le damos clic en siguiente y aquí de la misma forma como le proporcionamos el archetype con el cual íbamos a trabajar el módulo, en este caso de la misma forma lo proporcionamos, en este caso es el EAR Java EE6. Esperamos un momento que encuentre el archetype, todavía lo está buscando, lo observamos en el lado inferior derecho y en cuanto lo encuentre lo vamos a seleccionar para continuar con el siguiente paso.
Ok, una vez que encuentra ya el archetype, lo seleccionamos, le damos clic en siguiente, ¿no? De la misma forma, nos sale el grupo ID del proyecto, que ya lo hemos establecido, nos pide un package. En este caso, no vamos a establecer un package y solamente le damos clic en finalizar. Y aquí nuevamente nos dice, ¿no?, que el PON.xml del proyecto ha sido modificado, reemplazar el editor con estos cambios. Vamos a reemplazar el contenido. Bien, y si regresamos nuevamente al PON.xml, observamos que ya agregó el segundo módulo que hemos creado, ¿no? El ejemplo MDB. Ok, muy bien. Ya tenemos entonces, ya tenemos establecido esto. Lo que vamos a hacer ahora, y es recomendable hacerlo desde un inicio para que en caso no nos olvidemos después, es establecer la dependencia, ¿no?, que tenemos. En este caso, nosotros vamos a tener una dependencia eh, del componente o del módulo EAR. El módulo EAR va a depender del módulo EJB. Entonces vamos a establecer esa dependencia en el PON.xml. Entonces vamos a entrar aquí en el ejemplo MDB EAR en PON.xml. Si no tiene el tag de dependencia, lo agregamos. En este caso no tiene, por ejemplo. Vamos a agregar la dependencia. Muy bien. Y aquí colocamos de la misma forma como colocamos cualquier otra dependencia. Agregamos el group ID, el artifact ID y la versión. Adicionalmente, aquí tenemos que agregar el tipo de dependencia. Ok, el group ID en este caso es el mismo para todos los módulos, así como para el proyecto principal. Con punto Robert Ramírez le he colocado el artifact ID, en este caso, cómo se llama el componente, ¿no? Cómo se llama el módulo. En este caso es ejemplo MDB o como lo hayamos establecido el artifact, ¿no? Ese es el artifact que está establecido en el PON.xml del módulo. Y la versión, en este caso es 1.0.0. ¿Y de qué tipo es? De tipo ok, correcto. Esa es la dependencia que tenemos. Y adicional, tenemos que agregar en la parte del plugin, ¿no? Tenemos plugin. En el último plugin que hace referencia ahora a Apache Maven Plugins, el Artifact Maven Air Plugin. Y tenemos una configuración ahí, tenemos que hacer referencia al módulo. Tenemos que hacer referencia al módulo sobre el cual se tiene la dependencia. En este caso es el módulo EJB módulo. Aquí es EJB módulo. Y aquí tenemos que agregarle dentro del EJB módulo. Aquí tenemos que agregarle el group ID. El group ID es com. Mi nombre, ¿no? Y
el artifact. En este caso es ejemplo MDB. Muy bien. Ok, una vez que tenemos eso ya establecido, bueno, ahora sí ya vamos a proceder a la codificación, ¿no? Sobre todo por seguridad para que no se nos pase esa parte de la configuración y después quizás no estemos buscando el error, dónde está, que no la cola no toma los mensajes y muchas veces es por eso, porque no tenemos esa configuración. Bien, entonces una vez que ya tenemos la configuración, nos vamos al módulo de JB y aquí en este módulo vamos a agregar una clase. Esa clase va a contener, va a ser la clase del MDB que va a recepcionar el mensaje que se le envía a la cola. Ok, entonces le vamos a colocar ejemplo MDB. Muy bien, damos clic en finalizar. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la teoría con respecto a los MDBs? Hay ciertas reglas para poder desarrollar un MDB, para poder implementarlo. Primero, dice, un MDB debe implementar una interfaz, ¿no?, de tipo message listener, ¿no? En este caso, vamos a implementar a una interfaz, ¿no?, para cumplir con esa regla del desarrollo de MDB. Muy bien. Y además tenemos otra regla, ¿no?, que lo vamos a ir viendo. Ok. Un momento. Me está ocultando la... Bien. Y esa interfaz Message Listener es de Javax JMS. Ok. Entonces ya tenemos esto. Ahora lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es, tenemos que implementar el método de dicha interfaz. Entonces, esta interfaz, Message Listener, implementa un método que es el LongMessage. Entonces, nosotros vamos a implementar, bueno, la herramienta nos permite, en este caso STS, generar ese método y poder implementarlo, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es implementar este método. Aquí estamos viendo que este método recibe un solo parámetro y también forma parte de una de las, digamos, de las reglas de la programación de MDBs, de que el método que implementemos tiene que solamente pasársele un parámetro, ¿no? Bueno, eso ya está establecido en la interfaz, así que solamente nosotros utilizamos lo que ya está definido. Lo siguiente, vamos a recibir mensajes de tipo de texto, ¿ok? Entonces, este mensaje que está ingresando acá, lo estamos casteando a un tipo de mensaje de texto, ¿no? A un text message. Ahora, debemos hacer algo con este mensaje para saber que realmente está llegando. Entonces nosotros vamos a entonces vamos a mostrar un mensaje cuando ya recibamos dicho mensaje que nos están enviando, ¿no? Mostrar un mensaje en la consola. Muy bien, para ello
Bueno, vamos a hacer un try catch porque la línea que vamos a incluir puede generar ciertas excepciones. Entonces, de manera general estamos incluyendo un try catch que capture todo tipo de excepción, ¿no? Que nos muestre por consola también el mensaje o el error, la excepción en la cual a la cual se llegue, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer dentro del try catch, vamos a mostrar el mensaje que nos trae el objeto que está llegando. En este caso es un objeto de tipo text-message. Entonces vamos a colocar un system.out.print que nos indique el mensaje recibido. Entonces vamos a colocar mensaje recibido y le vamos a concatenar el mensaje. Cuando es un objeto de tipo text-message, podemos obtener el texto de dicho objeto. Entonces ya lo tenemos. Ok, hasta ese punto ya hemos cumplido con una parte del desarrollo del MDB. Como les decía, ¿no? Este ejemplo es bastante básico, pero que nos muestra en sí lo fundamental de desarrollar un MDB. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es agregar una notación que es muy importante dentro de los MDBs, de que si es que no se tiene dicha notación, en este caso no se va a poder tratar esta clase como un MDB. Y esa notación corresponde a una notación que forma parte del paquete JAVAX JB. Esa notación nos dice que este es un bin dirigido por mensajes, ¿no? Message driven. Entonces, para eso vamos a colocar la etiqueta o la anotación message driven, ¿no? Y si colocamos solamente esta anotación, hasta ahí estamos diciendo de que este es un bin, un MDB, ¿no? Estamos trabajando con un MDB, pero es necesario adicional colocarle cierta configuración que nos permita establecer con qué cola va a trabajar este MDB. Para ello, nosotros vamos a agregar un campo, el campo ActivationConfig, y dentro del cual vamos a establecer dos propiedades que son muy importantes. Y las dos propiedades se establecen a través de una notación también, que es la notación ActivationConfig Property. Entonces son dos propiedades, como les dije, que se va a establecer. Por lo tanto, colocamos dos anotaciones. Ahora vamos a trabajar con la primera anotación. La primera anotación va a hacer referencia a una propiedad de tipo destination type y que tiene un valor. ¿De qué tipo es, en este caso, el destino con el que se va a trabajar? Es de tipo javax htms q. Ahora, también podríamos, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un tópico, estableceríamos el valor respectivo a un tópico, ¿no? Lo que es javax htms topic. Entonces, si en este caso estamos trabajando con una cola, manejamos con queue, y también tenemos que establecer como segunda propiedad el destino. Destination es, en este caso, el nombre de la cola. ¿Cuál es el nombre de la cola? En este caso, el nombre de la cola, myQueue, yo lo estoy estableciendo, ¿no? Ok.
Bien, una vez que ya tenemos establecidas esas dos propiedades, prácticamente ya tenemos el MDB listo, ¿no? Ya hemos establecido las reglas principales en la programación de un MDB, que es la notación, las configuraciones, que corresponden en este caso a dos propiedades, el tipo del destino y el destino, que el MDB implemente una interfaz, ¿no?, de tipo listener, en este caso message listener, y de dicha interfaz implementar su método o un message, que es lo que ya hemos hecho. Entonces hasta ese punto ya lo tenemos. Muy bien. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es, una vez que ya tenemos implementado el MDB, es definir, o en este caso levantar el servidor con el que vamos a trabajar. Y para ello, nosotros, como les había comentado, vamos a trabajar con Tomcat para Enterprise Edition. Entonces, miren, yo acá tengo instalado el Tomcat para Enterprise Edition, que ya en el video anterior de la preparación de herramientas les había comentado. Ya lo tenemos acá, y como viene, en este caso el instalador, lo único que vamos a cambiar aquí es la parte de la configuración del Tomcat para Enterprise Edition. Adicional, bueno, a lo que les mostré anteriormente, ¿no?, que es la configuración de los usuarios para poder acceder a la consola. Era establecer un usuario con los roles correspondientes necesarios para acceder, pero adicional a ello se debe establecer los recursos con los cuales se van a trabajar, en este caso para la administración de las colas. Para este caso, por ejemplo, tenemos un recurso. Vamos a partir de la parte inferior a la parte superior para ir entendiendo, ¿no? En el MDB habíamos visto de que estamos trabajando con un destino con ID myQ, ¿no?, que es de tipo JAVAX JMS Q. Ya lo hemos establecido aquí también en este archivo de configuración. Pero adicional a ello, debemos saber con qué container vamos a trabajar. Entonces, nos pide obligatoriamente el Tomcat Enterprise de que establezcamos un container para el MDB, ¿no? En este caso estamos estableciendo un container con el ID myJMS MDB container de tipo message, y con el resource adapter que hemos establecido acá arriba, ¿no?, que es el myJMS resource adapter. Muy bien, hacemos referencia a este adaptador y luego también establecemos una fábrica de conexiones, ¿no?, le he llamado myJMS Connection Factory, que es de tipo JAVAX JMS Connection Factory, y también hace referencia al resource adapter. Ahora, como primer elemento aquí tenemos el resource adapter, ¿no?, que es de tipo ActiveMQ Resource Adapter. Ahora, hay una herramienta, les había comentado al inicio del video, ActiveMyQ, que nos permite la administración de las colas. A diferencia de otros contenedores o de otros servidores, por ejemplo, WebLogic, el cual tiene embebido, ¿no?, esta herramienta de la administración de las colas. En este caso, Enterprise tiene embebido también una herramienta que es el ActiveMyQ, pero bueno, leyendo en cierta bibliografía nos recomienda trabajar con el ActiveMyQ de forma independiente, ¿no? Hay un instalador también. En la descripción del video, ¿no?, les voy a escribir la URL de la cual pueden descargar el ActiveMyQ para instalarlo de forma independiente. Para este ejemplo vamos a trabajar con el embebido, ¿ok? Para ello establecemos dos parámetros, en este caso un broker XML config, que hace referencia al broker con el que vamos a trabajar, que en este caso es ActiveMyQ, y sobre el cual hacemos referencia a un protocolo, el protocolo TCP localhost, y bueno, un puerto. El puerto por defecto es 61.616.
El server URL es similar a lo establecido anteriormente, el protocolo por defecto TCP, en este caso estamos trabajando en localhost y el puerto 61616. Entonces, una vez establecida esta configuración en este archivo, en el Enterprise, lo siguiente que vamos a hacer es levantar en este caso el servidor. Otra cosita antes de que se me pase, quizá. Aquí en el Login Properties. En Login Properties, bueno, se puede desmarcar quizá o dejar por defecto como está el Login Properties, pero también se puede descomentar todos, en este caso, todos estos parámetros que vienen comentados con respecto a los niveles, ¿no? A los niveles de login. Pero bueno, esto es secundario, ¿no? Porque en realidad en este caso vamos a trabajar solo con la consola y ahí vamos a validar, ¿no? Que se esté enviando el mensaje. Ok. Ok. Una vez que ya hemos realizado la configuración correspondiente, procedemos a levantar el servidor. Para ello, dentro del servidor de Apache Tone Enterprise Edition, vamos a la a la carpeta bin, y en la carpeta bin vamos a encontrar un archivo startup.bat. En el caso de Windows, levantamos el servidor con este archivo, y en caso de Linux es con startup.sh. Entonces, bueno, damos doble clic sobre el startup.bat y va a levantar el servidor. Ok, esperamos ahí, bueno, que cargue todos los recursos. Ok, una vez que ya ha cargado los recursos, podemos acceder, en este caso, a la consola mediante la URL. Bueno, en este caso yo le he colocado localhost 8081, ¿no? Pero eso se puede configurar. Se configura aquí en el mismo servidor, ¿no? En este caso, a ver, es acá. No, es en un archivo de configuración. A ver, en el server XML. Si en caso, por ejemplo, tienen el puerto 8080 ocupado, lo pueden modificar, como en mi caso. Acá está, conector port. Yo lo modifiqué a 8081, anteriormente estaba como 8080. Si es el caso de ustedes, también lo pueden modificar. Bueno, dependiendo del puerto que se haya colocado, en este caso vamos a tipear localhost 8081, por ejemplo. Ok. Y nos va a cargar aquí la consola. Ok, y aquí en la consola nosotros podemos acceder a visualizar las aplicaciones que tenemos desplegadas. Aquí, por ejemplo, aquí ingresó directo porque ya había establecido las credenciales anteriormente. Pero por ejemplo, si es la primera vez que ingresamos, aquí nos va a pedir unas credenciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el archivo de Tomcat Users, ahí pudimos ver de que había configurado el usuario Tom doble y acá también como contraseña, y ahí iniciamos sesión y podemos ver la lista de aplicaciones. Okay. Muy bien, entonces una vez que tenemos ya que ya hemos construido la aplicación y que ya tenemos el servidor ya levantado, entonces lo que podemos hacer aquí es compilar la aplicación para intentar deployarla.
Para ello, como estamos trabajando con Maven, aquí en STS le damos a Run As y aquí le damos en Maven Build. En Maven Build le damos un clean install, bueno, menos luces que estamos para forzar. Tenemos que verificar también con qué JDK estamos compilando. Bueno, en este caso yo lo estoy compilando con el 1.8 y ejecutamos. Lanzamos en este caso la limpieza y construcción del componente sobre el componente del proyecto. No olvidemos eso. Ok. Una vez que ya hemos compilado, vamos a verificar aquí en la salida de la consola en qué carpeta se ha creado nuestro componente EAR. En este caso está instalado, me dice, en el repositorio SW, Git, ejemplo MDB, EAR y target. Entonces, bueno, voy a abrir por acá una ventanita y voy a ingresar a target y aquí está mi EAR ya construido, ¿no? Ahora, para poder deployar un EAR en Tomcat Enterprise Edition, vamos a copiar este EAR y lo vamos a llevar aquí dentro del servidor a la carpeta web apps, ¿no? En web apps lo copiamos, lo pegamos y bueno, en este caso deberíamos reiniciar el servidor para que pueda tomar este componente, ¿no? Porque si en este caso, por ejemplo, reiniciamos o actualizamos la consola, no nos va a aparecer todavía y todavía no, en este caso no ha hecho la carga del componente. A ver, o eso también lo podemos validar, ¿no? En la consola. Tal. Aunque aquí me menciona, bueno, cuando ya el servidor fue desplegado, luego, aquí me menciona que se está desplegando el componente en tal directorio, ¿no? Ok, entonces en este caso tiene un deployment, digamos, automático, porque solamente pegué el componente y bueno, ya lo he deployado, ¿no? Pero en este caso no está apareciendo. Bueno, refrescamos nuevamente y ya está apareciendo. Ok, entonces he hecho un deploy automático. Entonces no fue necesario en este caso reiniciar el servidor. Muy bien. Listo, una vez que ya tenemos el componente deployado, podemos lanzar una prueba para verificar que se consuma un mensaje a través de la cola. Entonces para ello tenemos que crear una aplicación pequeñita que nos permita testear el envío del mensaje y la recepción del mismo. Ok, entonces para ello vamos a crear dentro de mi, en este caso, dentro de la carpeta Git que tenemos, donde vemos el ejemplo del MDB, vamos a crear por aquí una carpetita a la que le vamos a llamar encolador. Ok, y dentro de encolador vamos a tomar como si esto fuera un workspace nuevo para poder crear sobre este workspace una pequeña aplicación para poder testear. Ok, en este caso ahora vamos a elegir un nuevo workspace, un colador, y vamos a lanzar en este caso el STS para crear esa pequeña aplicación que va a ser una aplicación de Maven básica para poder crear una clase sobre o desde la cual vamos a lanzar un mensaje, ¿no? Ok, entonces para ello nos vamos a Order, luego nos vamos a Maven Project, le damos siguiente, va a ser algo básico nada más,
Vamos a crear un proyecto simple. Y aquí, Group ID le vamos a poner, como hemos venido colocando, el artifact. En este caso le vamos a poner ejemplo encolador. La versión 1.0.0, que sea empaquetado como ya. A un nombre va a ser el mismo que el artifact. Y nada más. Vamos a finalizar. Y aquí me va a crear un componente simple. Maybe. Bueno, ya. ¿Qué necesitamos para poder crear un colador? ¿No? En este caso vamos a necesitar una librería que es muy importante. Vamos a añadir entonces las dependencias. Vamos a añadir una dependencia por acá. Ahora, la primera dependencia que vamos a agregar es la API de JMS, ¿no? Que es fundamental para poder encolar un mensaje. Añadimos el artifact ID, el group ID y la versión. Como group ID tenemos javax.jms, como artifact ID tenemos javax.jms API y como versión tenemos la 2.0.1. Okay. Voy a empezar a descargar. Ya la descargó. Aquí, por ejemplo, en Maven Dependencies encontramos ya la API. Ahora, lo siguiente, vamos a agregar otra dependencia. Vamos a copiar y pegar para hacerlo más rápido. Ok, aquí vamos a modificar, ¿no? La otra dependencia que necesitamos es la de ActiveMQ. Su group ID es or Apache ActiveMQ. Y el artifact es ActiveMQ Client. Y la versión con la que vamos a trabajar es la 5.15. Bien. ¿Y qué necesitamos adicionalmente? Bueno, por ahora eso. Por ahora eso. El ejemplo es bastante simple. Así que procedemos a crear la clase. Vamos a crear un paquetito por acá. En srcm en Java. El paquete va a ser con similar al grupo ID. Vamos a ponerle en col. Y aquí le vamos a agregar una clase, ¿no? A la cual le vamos a llamar, digamos, productor. Listo. Muy bien. En esta clase productor vamos a agregar toda la lógica necesaria para poder realizar este encolamiento hacia la cola que ya tenemos definida en el MDB, ¿no? Que es myQ. Entonces agregamos un método main aquí. ¿Saben cómo definir un método main? Muy bien. Y aquí vamos a agregar las clases correspondientes. La primera clase que vamos a agregar es la de ActivateMQ o ActiveMQ Connection Factor. Esta es nuestra primera clase. Vamos a nombrar una instancia factory y a la cual le vamos a pasar una URL. Ahora, ¿qué URL le vamos a pasar? En este caso es la que hemos definido, ¿no? Recuerden que acá en nuestro archivo habíamos definido una URL
saltemos por acá. Estaba en conf, en XML. Okay, esta es la que le vamos a agregar, ¿no? La URL del servidor. Vamos a agregar. Okay. Está trabajando con el protocolo TCP. Muy bien, entonces lo siguiente es crear una instancia de connection de Java JMS connection, y eso lo vamos a obtener desde el factory connection. Muy bien, y luego vamos a iniciar esa conexión. Lo siguiente que vamos a hacer es definir una instancia de session también, Java JMS session, y por acá vamos a obtener una sesión desde la conexión. Creamos primer parámetro false y un siguiente parámetro de un tipo, digamos, de un tipo que se obtiene de session. Ok, aquí nos está marcando un error, ¿no? Porque debemos agregar un draw declaration o declaration y o hacer un try catch, ¿no? Aquí dentro del cuerpo. En este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer sencillo, le vamos a dar un draw, para que le dé un draw, y lo podemos hacer general aquí, un draw. En el caso nos marque algún otro punto en el cual debemos lanzar esa sección. Ok, entonces lo siguiente que vamos a definir es el destination. También de tipo Java JMS, y este lo vamos a obtener de la sesión, a partir de la sesión. Create is my queue. Message browser Java JMS también. Okay. De la sesión también vamos a obtener esto, lo vamos a crear, ¿no? Vamos a crear un productor y le vamos a pasar el destino que hemos definido anteriormente, que es la cola. Ahora lo siguiente es pues, definir un mensaje. Vamos a colocarle pruebas desde el productor, ¿no? Un mensaje sencillo. Este es un text message. Y aquí le vamos a decir que estamos creando un mensaje. Okay. Luego lo siguiente, vamos a indicar al productor que envíe el mensaje. Lo tenemos. Y bueno, vamos a mostrar un mensaje en la consola acá para ver que ya lo hemos enviado el mensaje. Se envió el mensaje. Vamos a colocar esto. Y por acá vamos a colocar un punto para salir. Bueno, y antes de eso cerramos la conexión para no dejar ningún recurso abierto. Ok, ya está. Bien,
A ver, repasamos nuevamente. Hemos definido un factory a partir del el uso de la librería ActiveMQ, Connection Factory. Estamos llamando la URL del servidor. Luego creamos una conexión a través de esa fábrica de conexiones e iniciamos la conexión. Luego de esa conexión creamos una sesión. Le pasamos un parámetro de autorreconocimiento de mensajes, siempre y cuando en este caso la sesión se haya definido o abierto correctamente. Luego hemos creado en este caso un destino, ¿no? Y le hemos pasado como parámetro a este createQ el nombre de la cola, que le hemos definido en un archivo de configuración, ¿no? Luego hemos definido un productor, ¿no? Al productor que estamos creando acá a partir de la sesión le pasamos el destino, que es la cola, y luego creamos un mensaje, ¿no? Podemos poner cualquier mensaje y luego aquí le pasamos, a partir de la sesión creamos dicho mensaje, ¿no? Es un objeto de tipo TextMessage y ese tipo o esa instancia la pasamos a través del productor, ¿no? El productor se va a encargar de enviar ese mensaje. Ya una vez que se envía el mensaje, hacemos el mensaje en la consola y se cierra la conexión. Muy bien, podemos crear ya, o podemos, perdón, probar ya esta implementación. Así que, bueno, lo único que nos queda hacer aquí es correr esto y ver qué nos aparece en la consola. Es probable de que quizá, o sea, la primera no funcione y tendríamos que revisar, quizás si es que nos sale algún error, o quizá podría pasar a la primera sin ningún fallo. Ok, entonces damos clic a productor, a Run As y Java Application. Y bueno, aquí nos va a mostrar un mensaje. Aquí ya nos dijo el mensaje, se envió el mensaje. Vamos a la consola. En caso, ok, miren, aquí está. Mensaje recibido, ya se recibió el mensaje. Pruebas del productor. Ok, entonces quiere decir de que el mensaje se está consumiendo correctamente desde la cola, ¿no? Desde la cola, una instancia de un MDB está yendo a la cola y recepciona correctamente este mensaje. Entonces, está funcionando perfectamente. Okay. Podríamos quizá, no sé, adicionarle aquí digamos, un mensaje más al MDB. Por ejemplo, ¿no? Conocemos de que en los EJB se pueden trabajar anotaciones como post-construct o pre-destroy, ¿no? Entonces, vamos a colocarle solamente una funcionalidad adicional de que enviemos un mensaje cuando se cargue, en este caso, el componente, ¿no? A través, ya sabemos, ¿no? A través del arroba post-construct, podemos, una vez que se cargue el componente, hacer ciertas acciones, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la acción que vamos a hacer es mostrar un mensaje a la consola que diga inicializando componente. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para ello, en el MDB que ya lo tenemos acá, vamos a agregar un arroba post-construct y vamos a crear un método, ¿no? Vamos a llamarle inicializar, ok. Entonces este método que está anotado con arroba post-construct, una vez que se cargue el componente, me va a enviar un mensaje. En este caso vamos a llamarlo o vamos a colocar inicializando componente. Okay. Okay. Entonces ya está. Vamos a compilarlo. Vamos a limpiar y construir este componente y lo vamos a colocar nuevamente en la carpeta web apps
Se entiende que tiene un despliegue automático, por lo tanto no debería darme, no debería solicitarme que realice el reinicio del servidor. Vamos a ver, aquí me está dando un error porque al parecer el archivo está siendo usado. No sé, a veces Maven tiene ciertos problemitas, como este, por ejemplo, me dice seguir generar la aplicación XML porque hay un acceso denegado. Suelen suceder estos errores con Maven, así que esto no debe extrañarnos. Ok, por ejemplo acá lo quiero eliminar y no me deja. Entonces vamos a, sin caso sigue lanzándome el error, podríamos cerrar el ID y esto debería corregirse. Ahora vamos a intentar nuevamente. En caso no me deja, podríamos señalar, podríamos tratar de eliminarlo de acá. Ok, si no hacemos un Maven update, ya si no me deja, cierro el ID y okay, bueno, se ha quedado pegado esto. Voy a cerrar el ID, si no me va a permitir continuar. Muy bien. A ver, se tuvo que reiniciar en este caso el ID para poder solucionar esto. Bueno, lo siguiente, lo que estábamos haciendo era construir el componente para poderlo actualizar en el servidor. Le damos en Maven Build, que está configurado como clean install, para que nos genere en este caso el componente actualizado. Muy bien. Ok, una vez que ya generó el componente, lo copiamos y lo llevamos a la carpeta de web apps para reemplazarlo por el que ya existe. Ahora veamos si lo actualiza el servidor o en caso es necesario reiniciarlo. Veamos. Bueno, no lo está tomando, así que lo vamos a reiniciar. Okay. Muy bien, ya sabemos, tenemos que darle en start.bat. Okay. Muy bien, y vamos a probar nuevamente el componente. Aquí tenemos el encolador, vamos a ejecutarlo. Y me dice, se envió el mensaje, vamos a ver qué aparece.
Ok, miren, lo que colocamos en el método inicializar, que tiene el post construct, nos lanza este mensaje, ¿no? Inicializando componente y posteriormente se recibe el mensaje que es enviado a la cola. Ok, entonces de esta manera estamos completando lo que es esta capacitación muy fundamental y básica de Message Driven Beam. En este caso lo hemos hecho con Java 8, con Maven y con el servidor de Tomcat para Enterprise Edition, ¿no? Hemos visto que el despliegue es bastante sencillo. Quizá en alguna otra oportunidad me tome un tiempo para quizá hacer el despliegue en otro servidor, podría ser en Glassfish o en WebLogic, ¿no? Por ahora lo hemos hecho en Tomcat Enterprise, que es digamos, un servidor que es bastante utilizado. Y bueno, este es todo por esta capacitación. Si tienen dudas, comentarios, consultas, los pueden dejar en los comentarios y en breve les responderé. ¿Ok? Espero que haya sido de su agrado este mini curso de MDB y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.